Y luego de la presentación de las series RX 9070 de AMD, vamos a ver si estas GPUs tienen lo suficiente, lo necesario para poder competir con Nvidia y ponérsela difícil. Yo sé que hay muchos usuarios que le han estado gustando esta presentación. No es la totalidad, hay que destacarlo, pero sí podemos ver un gran 88% de los usuarios que aquí se le están dando a AMD. GG AMD, a mí también me gustó, pero ustedes saben, 12% dicen que es un refrito, que es nada atractivo. ¿Cómo va a ser? Ustedes saben que siempre hay usuarios de todo tipo. Yo no me imagino si estas son un refrito, ¿qué pensarán de las RTX 50 Blackwell? Si esto es un refrito. Bueno, ahí se lo dejo. Pero bueno, la cuestión es que esta presentación fue bastante buena. Aquí vamos a ver lo importante, lo relevante, cosas que debemos ver para saber si AMD tiene lo que se necesita para competir con Nvidia en esta generación. Miren, cosas fundamentales, viendo aquí algunas especificaciones. Lo primero que debemos saber es que las RX 9070 se ha revelado de que están fabricadas en un proceso de 4 nanómetros. Las RTX 50 Blackwell se están realizando en un proceso de 4 nanómetros personalizados que al final son 5 nanómetros. Esto es lo que le ha permitido a estas RX 9070 ocupar mayor cantidad de transistores, y esto puede contribuir a tener un mayor rendimiento en múltiples tareas. Ahora bien, cuando vemos el apartado de los aceleradores de inteligencia artificial, que ahora se están haciendo un poquito más evidentes, deben saber que la RX 7900 XTX que tengo por aquí en el canal tiene 192 aceleradores de inteligencia artificial, lo cual también demuestra que continúa siendo más potente. De cierta manera, habría que ver el rendimiento de estas con esta nueva segunda generación de aceleradores de inteligencia artificial para ver cómo se pueden equiparar. Pero aquí hay que ver algo fundamental. Para nivel de gaming, aquí vemos 16 GB en ambas RX 9070 XT y no XT y 256 bits. Aquí vamos a ver cómo en la RTX 5070, posiblemente cuando la traiga aquí al canal, veamos el rendimiento de esta con estos 12 GB en 2025 y 192 bits jugando 1440p Ultra con todas las tecnologías. Algo también que debemos destacar, y esto es fundamental, es que se estuvo distribuyendo muchísima desinformación, muchísima adivinanza, y el que adivinó con esa vaina es porque nunca le ha puesto la mano a una GPU de AMD. Lamentablemente este caso, o está frisado en el pasado. Miren, el tema de los consumos energéticos, esto es primordial. Lo que es la 9070 no XT se ha convertido en la GPU más energéticamente eficiente si la comparamos con su homóloga RTX 5070, aquí con 220 vatios requiriendo un power supply de 650 vatios. Obviamente este es un modelo Founder como esta que podemos ver aquí. Esta te puede dar mayores prestaciones en capacidades y tener un menor consumo. Ustedes saben que esto nosotros nos vamos a corroborar cuando las tengamos aquí en el canal, y aquí podemos ver que la RX 9070 XT simplemente estaría consumiendo 304 vatios, igual requiriendo un power supply de 750 vatios. Ustedes saben, aquí esto está a raya y vemos que estas GPUs están bien. Algo también que se estuvo distribuyendo muchísima desinformación es que estas supuestamente, estas RX 9070 no iban a tener ningún tipo de encoding, y vamos a ver a profundidad algunas cositas, y vemos que estas cuentan con todo lo requerido para esto. Ahora, otro punto súper relevante, el tema de los IATOPS que estuvo hablándonos Jensen Huang en toda la presentación de las RTX Blackwell. Podemos ver en esta presentación también AMD aquí ha estado presentando una cantidad de IATOPS superiores a la RTX 5070 Ti. Estamos hablando de 1557 IATOPS versus 1406 IATOPS, y aquí podemos ver que hasta la RX 9070 no XT supera a la RTX 5070. Deben saber que estos IATOPS son fundamentales para la realización y la eficacia de las tareas que impulsan la inteligencia artificial. Y yo te voy a decir algo, debemos saber que esto va a depender de hecho de la arquitectura, de la optimización, y todo dependerá del proceso. Lo ideal es que cuando tienes más IATOPS, más impulsos de inteligencia artificial, puedes culminar una tarea más rápido que otra GPU. Entonces esto es importante verlo. Mira, cosas que a mí me parecieron bastante interesantes de la presentación y quiero que la veamos aquí rapidito, es que además del tema del rendimiento, los precios y todo esto, yo siempre he dicho RDNA 4 es lo que es. Aquí lo único que pudo hacer AMD fue bajar los precios, y los precios no están
tan mal. A mí yo tengo la queja de siempre de utilizar esa estrategia de separar la 9070 XT de la no XT con solo $70. Eso nos impulsaría a todos a ir por una RX 9070 XT, pero ustedes saben que en mi caso yo tengo que ver cómo consigo la 9070 no XT porque es la que estaría compitiendo con la RTX 5070. Miren, algo que debemos prestarle bastante atención es que la metodología que está utilizando AMD a nivel de software ha dado un salto muy importante, y aquel que le he puesto la mano a los drivers AMD Adrenalin saben que estos drivers están sumamente bien. A nivel de software, AMD ha estado introduciendo algunas cosas que son muy pero muy importantes. Se ha mejorado lo que es el Fluid Motion Frames a una versión 2.1, el cual aparentemente han estado optimizando para tener una imagen con mayor calidad y reducir el ghosting, y también tener un mejor traqueo temporal. Puedes ir a activar aquí en los drivers lo que es el FSR 4. Esto simple. Ustedes saben que con el FSR 3.1, con esta API que dispone, puede aquí incidir en la activación del FSR 4 a nivel de drivers y tener las mejoras que ha estado ofreciendo AMD en este sentido. Aquí podemos ver algunas diferencias de lo que se estaría mejorando con el Fluid Motion Frames 2, y aquí podemos ver cómo se mejor ustedes saben que esta es la parte teórica. Todo lo que se ha estado presentando aquí es algo teórico, nosotros tenemos que verlo en la práctica. Aquí podemos ver el Anti-Lag 2, como también ha estado reduciendo las latencias en diferentes escenarios. Aquí podemos ver cómo el HyperRX ahora en 2025 puede aumentar hasta 2,7 veces el rendimiento, y supuestamente van a llegar más características a esta tecnología. Algo que a mí no me ha gustado es este tema de que se ha dejado las RX 7000, se han dejado fuera de lo que es esta característica FSR 4, y obviamente esto podría hacer que veamos algún tipo de actualización en el futuro, no lo sabemos, pero ustedes saben que los videojuegos ahora necesitarán de esta API de FSR 3.1 para poder ejecutar, y a su vez podemos ver que estaría ready para lo que es el renderizado neural, algo que también hemos visto de manos de Nvidia. Algo también a nivel de software que es bastante interesante es estas nuevas características que se han estado introduciendo a los drivers Adrenalin. Ahora podemos agregar nuestras aplicaciones a los drivers, y aquí esta sería la forma como se representaría en apartado de AI, que se van a actualizar, y podemos aquí utilizar las diferentes aplicaciones, impulsar a través de aquí. También tenemos un Install Manager, un chatbot también va a estar disponible, el cual también tendría supuestamente capacidades de generar imágenes, lo cual es interesante. Eso no lo tiene Nvidia ahora mismo. Y también tenemos aquí un analizador de imágenes, un inspector de imágenes, el cual va a estar en todo momento traqueando los artefactos. Por ejemplo, con el administrador de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, te estaría reportando el uso de la IA en las diferentes aplicaciones que vemos aquí. También podemos ver que con el chatbot que estaría incursando, mírenlo aquí podemos ver las imágenes que podrías generar de manera local, offline, y con esta capacidad de generación de imagen. Eso está bastante cool. Y aquí puedes preguntarle cualquier tipo de mejora que quieras hacer en tu videojuegos desde este chatbot, y también soporta inglés y chino simplificado. O sea que son mejoras que han estado llegando. Aquí podemos ver la parte de la detección de artefactos que servirían para ir mejorando lo que hemos estado viendo, y me parece que esto debe tener algún tipo de autorización. Aquí estaría la parte donde el inspector de imágenes estaría ayudando a AMD a continuar mejorando estas situaciones. Por ejemplo, aquí se ven las imágenes con los artefactos, aquí se manda esta información, obviamente necesita de una aprobación del usuario, y aquí AMD estaría investigando los problemas para resolverlos para los usuarios. Y uno de los temas más fundamentales es el tema del rendimiento, porque ustedes saben que estas GPUs se han estado comparando con GPUs importantes como una RX 7900 Gree, la colocan en 4K, en 1440p, y estas se sitúan en una posición buena considerando el precio. Esto ustedes saben que hay que tomarlo con pinzas. Al final nosotros vamos a ver cuál sería el rendimiento real final de estas GPUs, pero yo quiero que sepamos algo, es que las tecnologías que estamos viendo en esta nueva generación son fundamentales para que AMD continúe siendo competitivo con Nvidia y esto se pueda mover. Por ejemplo, ver que se introduzcan mejoras como esto de que tú puedas tener este rendimiento. Lo único que yo le digo que detesto es cuando veo esto de que modo rendimiento, eso yo lo detesto.
ustedes saben cómo soy yo con esto, pero ver que se introduzcan mejoras de calidad visual que le den mayor fluidez a los videojuegos a un precio accesible, esto es algo bastante atractivo. Y yo le digo algo, me cansé de buscar estos EndNotes, este EndNote, el RX 1173, no lo vi por ningún lado donde se compara la RTX 5070 Ti con la 9070 en 4K. Esto no lo veo, no lo encuentro. Si alguien lo encuentra, déjeme saber, porque aparentemente esta fue parte de las presentaciones y de los movimientos que hizo AMD a último momento. Ciertamente el precio de esta RX 9070 XT venía a un precio mayor. Aparentemente AMD escuchó lo que estuvimos hablando de que deberían sacrificarse para que la gente se motive a probar estas GPUs, pero algo que debemos saber es que ciertamente podemos ver aquí que aunque el salto al Ray Tracing ha sido del doble, en muchos escenarios, en la gran mayoría de los escenarios, no le va a ganar a una GPU de Nvidia comparándolo con el apartado de Ray Tracing. Ahora, en términos de potencia, están relativamente similar. Por eso es que AMD habla de el rendimiento por el dinero, y yo creo que el rendimiento por el dinero es fundamental para algunos usuarios, viendo que se le baje $150 puede ser un valor bastante atractivo para los usuarios. Y nada, déjame saber tus impresiones con respecto a esto. Realmente quiero probar no solamente la RX 9070, sino también la RTX 5070 con todas las tecnologías y ver qué tal rinde. Pero al final, como sabes, tú eres el juez. Déjame saber aquí debajo en los comentarios si AMD, con todo lo que hemos visto, tiene lo suficiente para cubrir ahora una cuota del mercado. He visto muchos usuarios que me han dicho, mira, por el tema de los sobreprecios y todo esto, me animo ahora a probar una GPU de AMD, pero deben saber, y lo dije, que si AMD y Nvidia no le ponen control a los board partners de situar precios a lo loco, realmente esto no se sabe dónde vaya a parar. Y nada, un abrazo, cuídense mucho y vean los próximos videos del club para que estén al día con lo último, sin contratos ni lambonerías. El Club Gaming Antac, yo soy el CC, me despido y nos vemos en este video. Chao, chao.